Gracias por descargar estas conclusiones especiales para ustedes que acceden a través de YouTube a Observatorio 2012. Hemos tenido un programa realmente interesante, incluso yo diría un programa inquietante sobre la situación de la infancia en México y cómo los datos que nos ayudaron a conocer nuestros invitados, Alfonso Poiré y Mónica González Contró, contrastan con la poca atención que le damos al tema. Pedro, este es uno de estos asuntos que está ahí y no lo vemos. Es impresionante. A mí me llamó mucho la atención, digamos, esta conjunción de tres eslabones. Uno, datos. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son las niñas y los niños en México? Datos abrumadores, porque no solo son, como nuestra población, cuantiosos, digamos, sino muchos y muchas de ellas viven en condiciones de pobreza, de marginalidad, de segregación, están excluidos de la sociedad a la que tendrán ellos que darles viabilidad en el futuro. Pero además, en paralelo, un segundo cajón tiene que ver con lo que el derecho y las normas han construido en este terreno. Entonces, es de estos casos en los cuales existen normas, existe un artículo de la Constitución que hace referencia a los derechos, limitado, nos decía Mónica González, pero ahí está. Existen tratados internacionales específicamente orientados al tema y existe una serie de opiniones consultivas en general para los países, digamos, que forman parte del concierto internacional, pero en específico hacia México. Y sin embargo, recomendaciones, observaciones, digamos, que nos decían además ellos, de alguna manera zanjan ya el debate sobre cuál debería de ser la agenda programática, porque ahí hay ya políticas muy puntuales, solicitudes, recomendaciones muy específicas. Y sin embargo, en el tercer cajón, el de la agenda pública, es un tema que no existe, que no está, que no forma parte del debate, que no forma parte de los discursos y sobre todo, lo más grave, que no forma parte de las propuestas de programas y políticas públicas de las candidatas y candidatos a los distintos cargos de elección popular. Lorenzo, te diría, tenemos una suerte de valladar, incluso cultural, para asumir que los niños son no objetos de protección nada más, sino sujetos de derechos, incluso por encima de la familia. Y el valladar es la noción de familia, ¿no? Nos comentaban los invitados, los niños, independientemente de en qué familia les toque vivir, tienen derechos, pero la aproximación que se da llega hasta la familia. Ahí tenemos un problema incluso cultural. Sí, no, sin lugar a dudas, y que refleja en buena medida, o en buena, déjeme decirlo así, enmascara y provoca eso que nuestros invitados hoy, Mónica González y Alfonso Poiré, señalaban como la invisibilidad del tema de los niños. De los niños parecemos acordarnos solamente cuando hay algún escándalo, cuando se quema una guardería, cuando hay un pronunciamiento determinado y una gran polémica, digamos, en la Suprema Corte de Justicia, pero en el día a día nos olvidamos. Y creo que parte de la responsabilidad, aunque los actores son múltiples, empezando por el propio Estado, que no está haciéndose cargo de ser el ente garante, digámoslo así, de este tema, pasando por la escuela, pero hasta llegando a la familia. Es decir, el punto es, y esto se nos señalaba en el programa, que la familia acaba siendo más vista como la titular de derechos, es parte de una tradición anquilosada, incluso diría milenaria, pero que es incompatible con la lógica de los derechos fundamentales y menos con la lógica de los derechos de los más débiles, que en el ámbito de la propia familia, veíamos en el programa, había algunas cortinillas que nos señalaban cómo la gran mayoría de los niños, altísimos porcentajes, 80% de los niños que han sido víctimas de algún delito sexual han sido objeto de algún tipo de violencia al interior de la familia. Es decir, yo creo que hay que partir de un redimensionamiento del rol de la familia en las sociedades, porque además la familia clásica, como bien señalaba el programa, esa dejó de existir, y sobre todo reivindicación de los derechos como instrumentos de defensa de los más débiles. Y en el eslabón social, incluso dentro de la familia, los más débiles son siempre los niños. Y a los problemas, digamos, ancestrales de vulnerabilidad de la infancia que tienen que ver con su exclusión de la salud, de los servicios educativos y además con que en un altísimo porcentaje viven en situaciones de pobreza, les sumaremos, digamos, las vulnerabilidades modernas, contemporáneas. Que esas son crudas y llaman la atención, nos hablan mucho de las sociedades que hemos creado al mismo tiempo que queremos constituir sociedades democráticas y constitucionales, y yo creo que son de los temas que tratamos el día de hoy
los más inquietantes. Alfonso Poiré hacía una disección y una relación de algunos temas particularmente sentidos, como la trata, y nos decían, la trata no solamente para fines sexuales, sino para otro tipo de explotación laboral, comercial, etcétera, los temas que tienen que ver con infancia y migración, los temas que tienen que ver con los distintos tipos de violencia a los que están expuestas las niñas y los niños en el país. Nos decía Mónica, violencia que tienen que, digamos, que absorber o con la que conviven en los medios, pero violencia que también padecen en la dimensión social y violencia de la que son objeto, incluso como ya decía Lorenzo, en el ámbito familiar. En ese sentido, yo creo que como sociedad deberíamos de preguntarnos qué estamos haciendo mal, porque no solo no les hemos brindado mayores garantías a estos sujetos de derechos, sino que hemos agregado a los peligros que ya los acechaban, que ya los aquejaban, otra serie de peligros particularmente sentidos, particularmente violentos, particularmente ominosos. Lorenzo, hemos puesto un tema que no puede quedar al margen de las definiciones de partidos y candidatos. Ese es el punto y es justo lo que quería agregar. Es decir, esta situación dramática desde múltiples dimensiones, estructural, porque al final del día todos los problemas de la sociedad los padecen los niños y los padecen de manera más dramática, ocurre en buena medida ante la, déjame decirlo así, Ciro, Pedro, de la indolencia de quienes al final del día son los decisores, los que tienen que tomar las decisiones y poner los remedios en este sentido. Aquellos que deberían actuar como instituciones de garantía, de protección de los propios derechos, parece ser que son los primeros que se olvidan de los niños, de su protección, y al final del día acaban siendo sujetos, y este es parte del gran drama, absolutamente ausentes de la definición de las políticas públicas. El gran dilema que tenemos como sociedad, como una sociedad, digamos, comprometida con una base mínima de justicia, es intentar generar condiciones para que este tema, me parece, no salga, no esté ausente de la discusión pública y se constituya en el centro, en buena medida, por lo menos, si no en el centro, sí en uno de los elementos definitorios de las políticas públicas hacia adelante. Pues este tema tomémoslo como un severo llamado de atención. Nosotros podríamos decir desde esta mesa que a lo largo de los siguientes programas, cuando en su momento vengan aquí candidatos y precandidatos, los temas de la infancia, de los derechos de los niños no estarán ausentes de nuestra agenda. Este es parte de los temas sustantivos. Pues muchas gracias de nuevo por habernos descargado. Estamos en contacto a través de estas vías y por supuesto en TV UNAM los martes a las 9 de la noche y la repetición los domingos a las 8. Gracias de nuevo. Hasta la próxima.